El pasado simple es un tiempo verbal que se usa para hablar de acciones que han sido hechas y completadas en el pasado. En este video veremos la forma gramatical de la afirmación, de la negación y de la interrogación. Primero que nada, imaginemos que esta línea representa el tiempo. Aquí estamos nosotros en el ahora. Aquí dice now, estamos en el ahora. Este punto representa este momento. Todo lo que está para acá es el futuro y lo que está para atrás es el pasado. El pasado simple se utiliza para hablar de acciones específicas en puntos específicos del pasado. El pasado simple se puede utilizar para hablar de una acción que realicé yo esta mañana a las 8 de la mañana o algo que yo hice ayer o antier o la semana pasada o el mes pasado o el año pasado. Puntos específicos del pasado. Para eso nos sirve el simple past, el pasado simple, para hablar de hechos que ocurrieron atrás en el tiempo en puntos específicos. Es decir, que si alguien te pregunta cuándo pasó, tú podrías contestar cuándo hiciste esa acción específica. En eso sí se diferencia con el presente perfecto, el que el presente perfecto lo puedes ir a checar en este enlace que te voy a dejar acá, en esta parte de arriba, por aquí. Si quieres checar lo que es el presente perfecto, que también es un tiempo verbal para hablar del pasado, pero el presente perfecto es para hablar un acontecimiento sin importar cuándo lo realizaste. El pasado simple, a diferencia del presente perfecto, se usa para hablar de una acción realizada en el pasado en puntos específicos, y si alguien te pregunta cuándo realizaste esa acción, tú podrías contestar cuándo, porque tú sabes el punto específico en el pasado cuando realizaste esa acción. La estructura es bastante simple. Para formar un enunciado afirmativo del pasado simple, se forma con un sujeto, es decir, quien realiza la acción. En inglés se dice noun. Un verbo en pasado, el past verb. Y el complemento, que es una información adicional o que complementa la oración. Ejemplo, I watched Spider-Man last week. Puse last week entre paréntesis porque tú podrías estar queriendo decir cuándo o tal vez no. Pero si alguien te pregunta cuándo, tú podrías decir cuándo porque tú sabes que estás hablando de ese momento o de esa acción específica. Entonces aquí dice I watched Spider-Man. Yo miré Spider-Man. Si alguien te pregunta cuándo, tú podrías decir last week, la semana pasada, por ejemplo. She fell from her bike. Ella cayó de su bicicleta yesterday, ayer. Si alguien te pregunta cuándo, tú podrías decir cuándo, porque tú te estás refiriendo a una acción específica. We went to the park. Nosotros fuimos al parque. Aquí en este caso no puse cuándo, pero hablando de una situación tan específica, si alguien te pregunta cuándo, tú podrías contestar cuándo. Los verbos en pasado pueden ser verbos regulares o verbos irregulares. Para ver un video acerca de los verbos regulares o irregulares, pueden checarlo en la parte de aquí arriba. Los verbos regulares son fáciles ya que solamente se les añade la terminación ed. Entonces, si tomas cualquier verbo regular y nada más le agregas la terminación ed, y ese es un verbo regular en su forma pasada. Los verbos irregulares, por el contrario, esos te los tienes que aprender de memoria ya que cambian su forma. No se les agrega el ed, sino que pueden cambiar de ciertas formas distintas. Podemos observar que en la estructura del pasado simple, en la afirmación, el verbo en pasado cambia su forma. Si es regular, se le agrega el ed. Si es irregular, cambia la forma del verbo, a diferencia de la negación que veremos a continuación. La estructura de la negación es la siguiente. Primero se forma con el sujeto, es decir, quien realiza la acción, seguido de la negación en pasado, el auxiliar didn't. El auxiliar didn't nos está haciendo entender que es un enunciado en pasado, pero es una negación. Seguido de un verbo. El verbo se escribe en su forma normal, igual que como lo usamos en el presente. Pero ¿cómo nosotros sabemos que es pasado? Porque escucharemos el auxiliar negativo. Con la palabra didn't sabremos que es un enunciado en pasado, que es una negación. Y el verbo se usará en su forma normal, seguido de un complemento. El complemento, como les decía, es una información adicional.
Entonces, estos ejemplos tenemos aquí. I didn't watch Spider-Man last week. Yo no, esta es la negación en pasado. El verbo se va a usar igual que en el presente, en su forma normal. Pero nosotros sabremos que es pasado por el auxiliar, ¿ok? Es muy importante el auxiliar en el inglés. I didn't watch Spider-Man last week. Yo no miré Spider-Man la semana pasada. She didn't fall from her bike yesterday. Ella no se cayó de su bicicleta ayer. We didn't go to the park. Nosotros no fuimos al parque. Eso sería la estructura de la negación en pasado simple. Recordemos el auxiliar didn't, ¿ok? Que es lo que nos va a dar a entender que es un enunciado, una oración en pasado y que es una negación. A continuación veremos la interrogación. La estructura de la interrogación es la siguiente. Para hacer una pregunta en pasado simple se utiliza el auxiliar did. El auxiliar did nos hace saber que es una pregunta en tiempo pasado. Se escribe el auxiliar did al inicio, seguido del sujeto, es decir, quién realiza la acción, seguido del verbo en su forma base, en su forma normal, más el complemento. El complemento es una información que complementa la oración, que completa la oración, nos da más información. Y el signo de pregunta al final. En inglés solamente se escribe el signo de pregunta al final. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Did, que es el auxiliar del pasado al inicio, nos hace saber que es una pregunta, seguido del sujeto, quien realiza la acción, seguido del verbo en su forma normal, o sea, como lo usamos en el presente, y sabemos que es pasado porque al inicio tenemos el auxiliar. Y el complemento, aquí tenemos el ejemplo, did you watch Spider-Man last week? ¿Viste Spider-Man la semana pasada? Did she fall from her bike yesterday? ¿Ella se cayó de la bicicleta ayer? Did we go to the park? ¿Fuimos al parque? Como que no me acuerdo y pregunto, did we go to the park? ¿Fuimos al parque? Bueno, esta es la estructura de la interrogación y así es como se forman los enunciados afirmativos, negativos e interrogativos en el pasado. El pasado simple se utiliza para hablar de acciones específicas en el pasado y que podemos nosotros decir cuándo fue que sucedió. También podría ser usado como para hablar de una secuencia de acontecimientos en el pasado. Ok, espero que este video les haya servido. Si les sirvió, por favor apóyenme con un like, compártanlo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, bye bye.